Seguimos entablar conversación con don Daniel Rodríguez Asensio para comentar. Hombre, ya le tengo ahí. Don Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor estratégico, muy buenas tardes y gracias por dedicarnos unos minutos. Buenas tardes, Javier. Estoy encantadísimo de estar aquí de nuevo con vosotros. A ver si pronto nos vemos en el plató. Muy bien, el propósito de la llamada es hablar de la inflación, pero ¿cómo? Usted en Pulso Económico ha sido el primero y lo ha reiterado muchísimas veces. Ojo, yo le tengo miedo, decía usted, a que estalle un petardo en forma de entidad, aunque no fuera de una entidad financiera de primer nivel, en Estados Unidos o en Europa o en donde sea, y eso desencadene la mundial y se caigan las piezas del dominó una tras otra. Bien, como usted es el veterano en eso y usted la medalla se la pondré el día que le vea, pero vamos a ver, la cuestión es, ¿hoy considera que el peligro está ya de capa caída o sigue estando usted receloso? Bueno, yo soy de los que piensa desde hace mucho tiempo que se está gestando una crisis de carácter financiero, como bien has dicho, se está gestando a cámara lenta. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el sistema bancario en este minuto es una pieza más de ese dominó, pero todavía no se ha producido el efecto devastador, ¿eh? Hay que ponerlo en un contexto en el que te recuerdo, Javier, que hace año y medio ya analizábamos una crisis del sector de la construcción en China. Hace pues como 3, 4, 5 meses hablábamos de quiebras en brokers de criptomonedas, que son activos de riesgo. Y bueno, hemos estado monitorizando desde hace mucho tiempo los niveles de estrés financiero. Siempre hemos dicho que este tipo de cosas podían pasar, están ocurriendo, tenemos que esperar más quiebras y más situaciones, bueno, que pueden parecer preocupantes, pero no estamos todavía en un momento Lehman, ¿eh? El banco que ha quebrado norteamericano es un banco regional, es el 16º banco más importante de los Estados Unidos, con lo cual, bueno, es importante, pero no tanto. Y lo más importante de todo, lo más relevante, los indicadores de confianza interbancaria, que eso se refleja en los créditos entre bancos, mantienen una cierta estabilidad. No voy a decir que evolucionen positivamente, pero mantienen la estabilidad, que es lo más importante. Bueno, Con con lo cual, algunos datos sí me parecen relevantes de la mini crisis, de viernes a lunes. Si la Reserva Federal hubiera aplicado la mitad de lo que ha decidido aplicar producida la crisis se hubiera podido evitar, claramente. En segundo lugar, no sé quién controla los bancos americanos, pero ya podían ver que tenían una barbaridad de dinero en bonos al 0%. ¿Alguien podía haberles facilitado esa ampliación de capital ridícula de 21.000 millones que pedían, siendo que la inversión que tenían puesta en bonos era de 170 y tantos mil millones de dólares? En tercer lugar, ya el colmo de los colmos, me parece el CEO de esa entidad, Silicon Valley Bank, que es el primero que coge y se lleva su dinero a casa y que desencadena pues, el pavor de los otros clientes que tenían allí su dinero confiado. En fin, toda una suerte. Parece que no hayamos aprendido gran cosa de anteriores crisis bancarias. hombre, vamos a ver, lo llaman banco, pero en realidad no es un banco comercial al uso como el que entendemos en Estados Unidos, en Europa o en España. Es una entidad que provee financiación, pero bueno, digamos que depósitos minoristas, por ejemplo, tiene más bien pocos, por no decir ninguno. Pues de ahí que el gran problema de esta entidad era que la mayor parte de los depósitos, de cerca del 90%, eran de superiores a 250.000 dólares, ¿no? Ese ha sido por eso se ha hablado en algún momento de riesgo sistémico, porque el Fondo de Garantía de Depósitos de Estados Unidos cubre hasta 250.000 dólares en principio. Ahora ya ha dicho la FED que aquí va a cubrir a todo el mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es más bien es un fondo, lo que aquí llamaríamos un fondo de inversión o una entidad, ¿no?, de private, de capital privado. Y esas pues están menos sujetas a regulación. En cualquier caso, yo no creo, Javier, que el problema sea de supervisión, porque los grandes bancos norteamericanos, al igual que los europeos, tienen unos ratios de capital mucho mayores que los de la anterior crisis.
Yo creo que el problema es una política monetaria excesivamente laxa durante mucho tiempo, que ha descontado tipos de interés ultra bajos y liquidez abundante casi al infinito, y cuando eso se ha acabado, pues quienes no han hecho los deberes tienen problemas, ¿no? Entonces, los bonos se han disparado la rentabilidad y por tanto se ha hundido el precio y la valoración. Las criptomonedas, decíamos, también se han hundido y buena parte de los colaterales de este tipo de bancos pues se han desplomado. Si a eso le sumamos que las startups, ¿no? las empresas que están empezando, tienen necesidades de liquidez por lo mismo, porque están muy endeudadas y la situación en Estados Unidos en términos de poder adquisitivo no es fácil, pues ha habido una retirada masiva de depósitos y no había, digamos, colaterales de contrapartida. Y esto lo vas a entender muy fácilmente. Efectivamente tenía un mogollón de bonos este banco en su balance, bonos que ha tenido que vender con una rentabilidad del 1,5 o 1,6%. Mientras que los bonos del Tesoro norteamericanos están por encima del 3%. ¿Quién va a comprar esos bonos? Nadie. Entonces, claro, eso es lo que ha ocurrido, pero yo insisto que esto es un tema de asunción de riesgos desmesurada durante los últimos años. No, ahora probablemente, pues sencillamente se hayan encontrado con algo que era natural y que probablemente inevitable. Como si se dispara el riesgo en España, para que los oyentes lo entiendan bien, con una deuda del 120% del Producto Interior Bruto y un déficit estructural del 4%, probablemente sea inevitable una intervención en nuestro país porque no podamos hacer frente a nuestros compromisos, ¿no? Ahí es cuando hablamos de que somos muy vulnerables, de todo este tipo de lenguaje que llevamos usando mucho tiempo, pues luego se refleja en situaciones como esta. Bueno, vamos con la inflación. Lo más relevante de los datos ya definitivos del mes de febrero es que seguimos con una subyacente del 7,6% y que los precios de la electricidad y de los alimentos y el grupo alimentos bebidas pues están disparados. En el caso de los alimentos, 16,6%. Eso evidencia que las medidas tomadas por el Gobierno no son eficaces, ¿no? Bueno, yo creo que lo que evidencia más bien es que la inflación es como un transatlántico, ¿no? Que cuando empieza su rumbo, pararla es muy difícil. Quien decía que este año la inflación iba a volver al 2%, está claro que no va a ser, no va a ser verdad, no va a ocurrir, porque tenemos los alimentos, tenemos muchos más componentes que demuestran que la inflación se va a moderar, se va a estabilizar en torno al 5,5–6%, que es lo que hemos dicho siempre, pero no va a caer de ahí, que es lo más importante. En cuanto a medidas del gobierno, pues oye, yo sinceramente creo que hay algunas que sí que funcionan. La bajada del IVA al gas y la electricidad, la bajada del IVA a los alimentos. Yo creo que eso sí que está funcionando. Ahora bien, si tú a eso le unes la subida del 0,6% en las cotizaciones sociales que se ha producido en enero, ¿no? Toda la cascada de impuestos que estamos viendo, el impuesto a los plásticos, que ahora hay dudas, pero las empresas lo están metiendo en su proceso de presupuestos y un larguísimo etcétera, pues claro que la inflación va a seguir siendo ahí. Y para colmo, por si esto fuera poco, el gobierno sigue gastando más que nunca y, como bien sabes, el gasto público es la mayor fuerza inflacionista que existe, ¿no? Cada vez que decimos a los pensionistas se les sube la pensión con la inflación, o a los funcionarios también hacen grandes subidas de sueldo, eso se llama efectos de segunda ronda. Afortunadamente en el sector privado todavía no están ocurriendo, pero bueno, el sector público cada vez tiene una influencia mucho más importante, Javier. Vamos a ver una última cuestión. Proponen los podemitas intervenir los precios en los supermercados. ¿A dónde nos conduciría una medida que se decantara por ese criterio intervencionista de los precios? Bueno, pues el ejemplo más relevante de intervención de precios de toda la historia se llama Argentina. Argentina, para que te hagas una idea, en 2000, para este año, ha congelado los precios de 1.700 bienes, de 1.700 productos. La inflación está en torno al 100%. Cristina Fernández de Kirchner ya empezó a
a controlar los precios y la inflación se disparó al 60%, al 100%. Es algo que es el modus operandi de Argentina. Los populismos funcionan así, ¿no? Y tú cuando controlas los precios, lo único que haces es provocar desabastecimiento y economía sumergida. Yo creo que los telespectadores tienen un ejemplo muy concreto en España. Se han intentado controlar las subidas de precios de los alquileres al 2% y, como bien sabes, incluso el año pasado, que ha sido un año de desaceleración y de una inflación importante y, por lo tanto, pérdida de poder adquisitivo, el alquiler en España ha subido un 9% y en algunas ciudades como Barcelona han estado en torno al 15 o el 16%. Ese es un excelente ejemplo de lo que pasa cuando controlan los precios. Daniel Rodríguez Asensio, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo y hasta pronto. Nos vemos pronto, Javier. Un abrazo.